Estamos celebrando la fiesta de la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán, la más antigua y la más importante de todas las iglesias de Roma y del mundo. Es la catedral de la diócesis de Roma, donde se encuentra la sede episcopal del Papa. Por eso es llamada precisamente madre y cabeza de todas las iglesias de la urbe y del orbe. La iglesia bendice. ¿Qué cosa bendice? Todo. Todo lo que no sea malo, obviamente. En su momento dijimos que no está bien, que no se puede bendecir el pecado, que no se puede bendecir una unión extramatrimonial o una unión homosexual. No se puede bendecir un prostíbulo, no se puede bendecir una clínica abortista. Pero aquellas cosas que son buenas en sí mismas se pueden y de hecho se bendicen. La iglesia bendice un automóvil, se bendice un establecimiento escolar o educativo, se bendice un hospital, una escuela, la cosecha, el campo, todo. Y en esa bendición hay una presencia especial de Dios sobre la persona o sobre el objeto que se está bendiciendo. Cuando se construye una iglesia, también obviamente se la bendice, pero se la bendice con una bendición del todo especial que por su importancia y solemnidad recibe el nombre de dedicación. Hoy celebramos la bendición, la dedicación de la iglesia del templo más importante del mundo, la Basílica de San Juan de Letrán. Todo templo católico es el lugar sagrado por excelencia, dedicado al culto divino. Es lo más importante en la historia y en la vida de los pueblos y de las naciones. Como canta el salmista, vale más un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Yo prefiero el umbral de la casa de mi Dios que vivir entre los impíos. El segundo libro de las Crónicas nos refiere que fue Salomón el que construyó la casa de Dios, el templo. Así lo llaman los profetas, Esdras, por ejemplo, o Nehemías. Y así lo define Santo Tomás de Aquino, cuando dice, templo es todo aquello en que Dios habita. O sea, la casa del Señor, su morada. Y con ser la casa del Señor, el templo es el abrevadero espiritual de nuestras almas. En él entramos para adorar a Dios, para alabarlo, hacerle reverencia y servirlo, como pide San Ignacio de Loyola. Entramos en él para darle gracias, para pedirle perdón por los pecados, para implorar por nuestra perseverancia, por nuestra fidelidad. Entramos aquí para rogarle por los que más necesitan, por la conversión de los pecadores, por los que sufren, por aquellos que amamos, en fin, cuántas razones por las cuales venimos a la iglesia y entramos al templo. En la antigüedad, los templos se erigían en las elevaciones montañosas, como símbolo de la aproximación a Dios y del alejamiento del mundo. Y es que la montaña es uno de los lugares privilegiados de la magnificencia divina y de los encuentros de Dios con el hombre. Sus cumbres ocupan un lugar de predilección en toda la Sagrada Escritura y en el corazón de Dios, cuando se trata de revelarle al hombre sus más amorosos designios. Canta también David en el Salmo, oh Yahvé, oh Señor, tú eres magnífico en las alturas. Y además de buscar la elevación montañosa, durante siglos los templos cristianos se edificaron orientados, es decir, en dirección al oriente, mirando a Jesucristo, el sol que nace de lo alto, como dice el Evangelio, y en forma de cruz, expresando de esa manera el gran misterio de la redención. Ningún espacio geográfico, ninguna edificación es equiparable en importancia y en dignidad al templo católico. Entendemos entonces por qué el celo y el amor de Jesucristo por el templo, la casa de su Padre, como lo llamó. Recordemos
que con solo 40 días quiso ser presentado allí, en los brazos de sus padres terrenos, y que siendo apenas un adolescente había permanecido en él durante unos días para, como dijo, ocuparse de las cosas de su padre, aún sabiendo de la aflicción que le causaría a la Virgen y a San José esa ausencia. Cristo amaba profundamente el templo. Fue por eso que cuando lo vio profanado por los mercaderes, se encendió con santa ira y empuñando un látigo los arrojó a la calle. Pero ese gesto varonil y majestuoso de Jesús es mucho más profundo de lo que parece a simple vista, porque ese templo de Jerusalén, ese templo de piedra, era un signo del verdadero templo de Dios que es Cristo. Era una figura del cuerpo de Cristo, templo vivo en el que Dios habitaba por la encarnación. Si hemos dicho con Santo Tomás de Aquino que templo es todo aquello en que Dios habita, en ningún lado habita Dios más perfectamente que en Jesucristo, que es Dios y hombre. Hablando de sí mismo, Cristo les dice a los judíos: aquí hay alguien mayor que el templo. O sea, la profanación del templo por parte de los hombres era un signo, era un símbolo de la profanación del cuerpo de Cristo. Por eso, en tono desafiante, Jesús les dice: destruid este templo y yo en 3 días lo volveré a levantar. Los judíos creyeron que se refería al templo material, al templo de piedra. Han sido necesarios 46 años para construir este templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero, como nos advierte el Evangelio, Jesús hablaba del templo de su cuerpo. O sea, estaba anunciando su muerte y su resurrección. Él era el verdadero templo que los judíos iban a destruir dándole muerte y que él mismo iba a reedificar resucitando al 3er día. Y cuando Jesús resucitó, dice San Juan, sus discípulos recordaron que él había dicho esto. Y así como el templo de Jerusalén era una imagen del templo vivo que era Cristo, así también este templo nuestro, este templo de nuestra parroquia, de nuestro pueblo, es una imagen de nuestra alma, ya que a partir del bautismo empezamos a ser templos vivos de Dios, como dice San Pablo, porque en virtud de la gracia santificante Dios empieza a habitar en nuestra alma. Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí, dice el apóstol. Hablando en nombre de las 3 divinas personas de la Santísima Trinidad, Cristo dice: si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y en él haremos morada. La bendición o dedicación de una iglesia es análoga a nuestro bautismo. Nosotros venimos a este mundo, pero empezamos a ser hijos de Dios recién con el bautismo. A partir de entonces quedamos consagrados a Dios. Análogamente, cuando se construye una iglesia, ese edificio material empieza a ser sagrado, consagrado con la dedicación. A partir de ese momento ya no puede ser utilizado para ningún otro fin que no sea el culto a Dios. Es hermosa, conmovedora y muy rica en simbolismo la ceremonia de dedicación de una iglesia. No sé si alguno de ustedes ha podido presenciarla alguna vez. Entre otras cosas, se coloca sobre el altar una urna con reliquias de santos, preferentemente de mártires. Esa urna recibe el nombre de ara y es lo que besa el sacerdote cuando sube al altar y va a comenzar el santo sacrificio de la misa. Y al besarlo reza una oración en silencio: bendita el ara donde se ha de inmolar el cordero. Es impresionante el significado del ara sobre el altar. En la antigüedad, todas las iglesias fueron construidas o sobre las tumbas de los mártires o con alguna de sus reliquias. Más tarde, en los principios de la Edad Media, se hizo costumbre proveer a cada nueva iglesia con sus reliquias de los mártires. ¿Por qué? Porque fueron ellos los que derramaron su sangre por Cristo. Por ese Cristo cuya sangre
en el sacrificio de la misa, se hace presente justamente en el altar. Al unir su sacrificio al de Cristo, los mártires hicieron de sus cuerpos un altar vivo. Quiere la Iglesia evocar en la ceremonia aquella visión de San Juan en el Apocalipsis. Vi debajo del altar las almas de los que habían sido degollados por la palabra de Dios y por el testimonio que guardaban. Una vez colocadas las reliquias, el obispo quema incienso en el centro del altar y derrama crisma allí y en los 4 ángulos del altar, en memoria de las 5 llagas de Cristo en la cruz. Y luego, con el mismo crisma, unge 12 cruces colocadas en los muros o en las columnas de la iglesia, en memoria de los 12 apóstoles, que son justamente las columnas de la iglesia. En esto consiste, en síntesis, la ceremonia de dedicación de una iglesia, que, como decíamos al principio, es lo más importante en la historia y en la vida de los pueblos. En este día, en esta fiesta de la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán, pidámosle al Señor por la Iglesia y de una manera particular por el Papa, para que gobierne con la dignidad que su magisterio exige, que con lucidez y valentía contribuya para disipar tanta confusión, tanto equívoco doctrinal y moral, tanto error, tanto desvarío, que con el puño firme en el timón sea capaz de conducir a la nave como Dios quiere que la conduzca y no de acuerdo a los vientos del mundo que soplan contra ella. Que sea capaz de confirmar a sus hermanos en la fe, no de confundirlos. Confirmarlos de acuerdo al encargo que Pedro recibió de Jesucristo. Y pidamos por cada uno de nosotros que cada vez que vengamos a la iglesia, que cada vez que entremos al templo, nos sintamos impelidos a amarla cada vez más. Tiene que ser este nuestro segundo hogar, o mejor, nuestro primer hogar, pensando que aquí hemos nacido a la vida de la gracia. Aquí la iglesia nos recibió en sus brazos como madre. Aquí la iglesia nos acompañó a lo largo de toda nuestra vida. Aquí la iglesia enjugó nuestras lágrimas, sanó nuestras heridas, perdonó nuestros pecados, nos levantó, nos alentó. Y aquí seguramente va a despedir nuestros restos mortales en nuestro último viaje a la eternidad. Que nos sintamos impelidos, digo, cuando entremos a amarla cada vez más y a edificar cada día con nuestras vidas un templo místico, imagen del edificio espiritual de la Iglesia de Cristo Jesús. Pidámosle esta gracia por medio de la Virgen, la medianera de todas las gracias, la corredentora, la casa de Dios y puerta del cielo. Que así sea.